Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Regosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 7 de julio, pues vamos a escuchar la palabra del Señor y a remeditar un poco el Evangelio y las lecturas para nuestra vida personal. Dispongámonos pues a escuchar con atención. El día de hoy tenemos la lectura del libro del profeta Oseas, que dice lo siguiente. Esto dice el Señor. Han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosechan tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fuera la de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 113 respondemos, nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Y del Evangelio, según San Mateo, escuchamos. En aquel tiempo llevaron a Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a meditar ahora un poco sobre la palabra del Señor y bueno, la primera lectura está muy interesante porque si se fijan pues es un como reclamo de parte de Dios para el pueblo de cómo ellos se fueron instalando tanto en sus pecados, en las situaciones que vivían, que fueron alejándose poco a poco al Señor. Y esta frase de cosechan, siembran vientos y cosechan tempestades, pues no es otra cosa más que a veces pensamos que estamos en nuestra vida haciendo las cosas muy bien y nos acostumbramos tanto a las situaciones, por ejemplo, que el chisme, los juicios, el estar, les digo, hablando mal de los demás, como alguna vez a una persona me decía, ay padre, pues el que no critica, pues de qué platica, y le decía, pues de muchas otras cosas más, no nada más de estarle viendo a los demás los defectos. Y a veces, así como esas cosas, estamos instalados en vicios y en cosas interiores que nosotros pensamos que estamos bien y nos alejamos de Dios. Inclusive aquellas personas que están con nosotros en la vida común de la vida cristiana, a veces nos hacen ver estas realidades y los vemos como gente rara, como diciendo, ay, esta gente de veras está chapada a la antigua o ay, ya para esta gente todo es pecado. Sí, pero también hay una realidad que ahora estamos viviendo en esta sociedad que antes pues todo era pecado y entonces a todo mundo, cualquier cosita, Ave María Purísima. Pero ahora ya nada es pecado. Entonces nos hemos ido al otro extremo y vivimos a veces en situaciones de pecado que estamos desorientados, estamos
lejos del Señor y el Señor nos mira, como dice la lectura, como ovejas sin pastor. La gente necesita realmente que la acerquemos a Jesús. Entonces nosotros tenemos que revisar cada día nuestras acciones, nuestra cercanía con Dios, que todo lo que hacemos lo hagamos por estar con Él, que busquemos siempre de corazón limpio al Señor, porque si no nos puede pasar como el pueblo de Israel, que pensaban que en esas fortalezas que ellos tenían encontraban sus seguridades, pero poco a poco se fueron alejando del Señor y al final terminaron por destruirse. Igualmente nos puede pasar a nosotros, pensar que estamos muy bien haciendo un sinfín de cosas, como les decía, el juicio, el chisme, las malas acciones, como que nos acostumbramos a eso, y cuando hay gente que nos dice o que nos refleja lo que es correcto, hasta lo vemos como gente rara, como decía el Evangelio, Jesús haciendo una acción buena, curando, sacando a ese demonio de esta persona, y la gente diciendo, ay, es que ¿por qué hace esto? Es que parece que es el príncipe de las tinieblas porque expulsa. Realmente no saben lo que están diciendo. Igualmente a veces nosotros vemos personas que están haciendo el bien o que con su actitud nos reflejan nuestra conducta que está lejos de Dios y decimos, ay, estos qué bárbaros, o sea, ¿por qué hacen estas cosas? O deberían de comportarse de esta manera, cuando en realidad los que estamos mal somos nosotros. Te pido que reflexiones un poco sobre esto y que revises tu vida. Yo creo que cada uno tenemos que hacerlo, revisar nuestra vida y ver qué tanto estamos cerca o no del Señor, y si no estamos acostumbrados a unas cosas que ya las vemos muy normal y que nos alejan cada vez más de Dios. Te deseo que tengas un excelente día, cuídate mucho, te doy mi bendición. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo.